Hay una noticia que está llegando desde África, desde Kenia, y que tiene mucho que ver con soldados británicos. Es todo un escándalo, hay una gran investigación, se está hablando de niños, muchos con un tono de piel más claro que el normal en Kenia, en África. Estos niños nacieron todos cerca de una base militar británica en Kenia y ahora están recibiendo respuesta sobre quiénes son sus padres. Resulta que hay todo un escándalo con soldados británicos que habrían engendrado hijos y los han dejado abandonados, y en medio de todo esto se está hablando de unos 100 casos ya documentados de niños nacidos cerca de lo que se conoce como la unidad de entrenamiento del ejército británico en Kenia, con soldados británicos. Todo esto estaría apuntando a datos comerciales de ADN que fueron tomados como parte de una base de datos que ha dado toda esta información. No fueron únicamente a África a entrenarse, también fueron a engendrar. Probablemente más de una decidió tomar esa opción para finalmente quedarse con hijos sin padres en el territorio de Kenia, muy cerca de una gran base británica. Esta historia ha generado una gran investigación por parte del Reino Unido y así se está contando. Evidencia. These men sleeping around, getting these ladies pregnant in whatever circumstance, going back to England and washing their hands of it. There are around 100 documented cases of children fathered by military personnel near Britain's largest overseas military training area in Kenya. Many of the soldiers left the country and were never traced. One of those children is Peter. So I tried my best to find my dad. I didn't give up on him. We went to the British camp with my mom. We tried to get some help from them, but they always chased us away. The youngest child is a year and a half. The eldest one is a man in his own right who is nearly 70, and we've got cases every decade between this two. BBC World of Secrets and Africa Eye followed the story of Kenyans searching for their British fathers. For the first time in UK family courts, commercial DNA databases have been used to identify their fathers and establish contact. So far, the lawyers have connected multiple fathers with their children, including Peter. I'm fine, Dad. At first, I couldn't speak, you know. My heart was shaking. The only words came out of my mouth was, I called him Dad, you know. Since starting this project, new people are contacting James Neto, keen to have their DNA taken and their fathers located. I always make birthdays for my son. I will try to do my best and not to repeat the mistakes my dad did. A Ministry of Defence spokesperson said, "We are deeply concerned by the allegations regarding children left without appropriate support. Sexual exploitation or the abandonment of parental obligations is unacceptable." La explotación sexual o el abandono de la responsabilidad parental es algo verdaderamente inaceptable. Qué bueno que historias como estas salen a la luz. A esta hora, Univida Medical Center.